Bienvenidos oficialmente a la Masterclass Deja de Hablar y Empieza a Convencer. Bienvenidos porque de muchísima gente que se conectó y muchísima gente que preguntó y muchísima gente que hizo su inscripción, estamos los que verdaderamente queremos estar, estamos los que verdaderamente deseamos de alguna forma poder avanzar y poder conseguir a través de la información los objetivos y los resultados que buscamos. Hoy vamos a descubrir entre todos, pero principalmente ustedes haciendo el insight, vamos a descubrir el error que cometemos cuando intentamos influir en los demás. El error, lo que no hacemos, lo que hacemos mal, lo que hacemos de más, ese error que a veces cometemos cuando influimos en los demás, quizá porque no sabemos, quizá por desconocimiento, quizá porque no tenemos un plan, una estructura, una estrategia definida. También vamos a descubrir la ventaja que tendrás en el mundo competitivo gracias a la oratoria y gracias a la persuasión. Y, por supuesto, lo que estás perdiendo por no saber esta información, porque muchas veces no sabemos lo que estamos perdiendo hasta que nos lo ponen en perspectiva y realmente es mucho lo que vamos a ganar. Esto es para ti si deseas inspirar a los demás, esto es para ti si estás frustrado por no conectar a través de tu mensaje, así hagas el mayor esfuerzo, y esto es para ti si no has conseguido tus objetivos por no saber persuadir y estás decidido o decidida a hacerlo. Imagina que con una varita mágica, a través de un maravilloso acto de magia, pudieras cambiar tu realidad o cambiar la realidad de otras personas. O quisieras, a través de ese acto de magia, mostrarles que tu mensaje les aporta valor. O quizá conseguir en tu proyecto, en los aspectos más importantes de tu vida, resultados inmediatos. Eso lo vamos a aprender el día de hoy. ¿Pero por qué deberías hacerme caso? Porque seguramente aún no logras conseguir tus objetivos como deseas, porque todavía crees y estás consciente de que hay mucho que te falta por aprender y porque sientes que puedes lograr mucho más de lo que ya has logrado gracias a tu preparación, gracias a tu constancia. Esto dice Carla Conte. Carla Conte es la tercera finalista del Miss Mundo Argentina, una chica con quien tuve además la experiencia de prepararla para su certamen, y además es CEO de una importante institución de Argentina, una importante institución que se encarga de empoderar a la mujer argentina y a la mujer uruguaya. Dice, las clases con Julio fueron realmente determinantes para lograr el éxito en el Miss Mundo Argentina. No sabía de qué manera poder hacer mi mensaje más potente y más persuasivo. Fue gracias a él, a sus técnicas y a su dedicación que pude lograr llegar a mi audiencia. Para mí fue una experiencia increíble poder conectar con ella y sobre todo poder darle las herramientas para que ella lograra su premio, lograra ganar su concurso y sobre todo darle muchísimo más poder a las mujeres argentinas. ¿Quién soy y por qué importa? Antes tenía la percepción, para muchos de los que me conocen, que solamente las palabras eran una vía para conseguir lo que yo quería, lo que yo estaba buscando, pero por alguna razón no era suficiente, por alguna razón siempre faltaba algo más. Entonces sentí que algo tenía que cambiar, me detuve a pensar, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué, a pesar de que utilizo plataformas, por qué a pesar de que utilizo distintos medios, todavía no me escuchan? Y encontré la respuesta. Encontré la respuesta hace muchos años y entendí que solamente me basaba en todo lo que había estudiado, en toda la teoría, en todos los libros, en centenares de libros que había leído y no en la correcta aplicabilidad de todo lo que había aprendido. En la correcta aplicabilidad, el paso a paso, la herramienta, la estrategia de todo lo que había aprendido. Me preocupaba por el qué, me enfocaba en el qué y no me enfocaba en el cómo. Entonces, básicamente, eso fue una luz para mí, fue una especie de despertar, porque me dio la oportunidad de conseguir la respuesta. ¿Y por qué después de tanto tiempo estoy enseñando esto? Ya ustedes, algunos me conocen, algunos han sido alumnos míos, uno porque me apasiona enseñar, otro porque sé que todos los que estamos acá necesitamos o queremos enviar un mensaje valioso al mundo. Necesitamos hacer que las cosas cambien, porque necesitamos hacer que de algún modo las cosas cambien, las cosas se modifiquen, y quiero prepararlos para lo que viene. Viene un periodo bien interesante de crecimiento, viene un periodo bien interesante en donde vamos a decidir todo lo que pudimos aprender o todo lo que nos pudo dejar un periodo de pandemia. Entonces ahora lo vamos a aplicar en una súper importante evolución que vamos a tener
a partir de ahora, a partir del año 2021 y por muchísimos años más. Los cambios que se vienen son sumamente importantes y nosotros debemos estar preparados para eso. Debemos ser protagonistas de ese sistema, debemos ser protagonistas de ese proceso. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender a evaluarte. Vas a aprender a evaluar qué estás haciendo, cómo es el proceso de persuasión y negociación y cuál es la importancia que tiene en tu entorno particular. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué no estás haciendo definitivamente? ¿Qué paso te estás saltando? Y eso lo vamos a hacer a través de este aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Mi objetivo, que aprendas a autoevaluarte, darte herramientas para que puedan comprender cuál es el paso a paso de ese proceso de persuasión y de negociación y conocer la importancia que tiene para tu entorno particular eso. Primero, necesitas corregir lo que estás haciendo mal. 2, la oratoria no es teoría, es práctica. Y aún no lo entienden. Siguen haciendo cursos de oratoria, siguen haciendo un curso de oratoria más otro, más otro, más otro, y es pura teoría. Ya, es hora de aplicar, es hora de práctica y es hora de empezar a utilizar horas vuelo, horas facturables de la cual podamos obtener experiencia. Y por último, solo calibrando lo que haces, podrás mejorar cada vez más tu argumento, cada vez más lo que estás haciendo. Ese es mi objetivo, darte las herramientas. Si sigues hablando sin evaluar lo que haces, construyes el mismo argumento para todos, que definitivamente no aplica para todo, no adaptas cada herramienta a cada situación en específico y desconoces si vas por buen camino. Si no tienes un mapa, no llegas al tesoro. Entonces es muy importante que conozcas el camino. ¿Qué necesitas? Un paso a paso para saber qué hacer, las herramientas que se combinan en este paso a paso y por último, personalizar realmente tu proceso de comunicación porque no eres igual a los demás, no tienes los mismos objetivos, no buscas el mismo resultado, no tienes la misma audiencia. Entonces es sumamente importante que ese proceso de comunicación que crees que es para todo el mundo, lo personalices a tu estilo, a tu modo, como tú lo estás buscando. En la dinámica de las relaciones actuales, de las relaciones personales, de las relaciones políticas, de las relaciones laborales, de las relaciones comerciales, saber hablar ya no es suficiente. Saber hablar, cualquiera sabe hablar, cualquiera tiene un conocimiento básico para poder expresarse. Tenemos redes sociales que nos dan la plataforma, pero ahora es necesario convencer. Y les pregunto, ¿realmente saben hacerlo? ¿Realmente saben convencer a la persona a la que le quieren vender su producto, le quieren vender su servicio, le quieren ofrecer su filosofía, su idea, para todo? A su hijo para que se coma la sopa, para que suelte la tablet, a su esposo para que no trabaje tanto, a su esposa para que no trabaje tanto y le dedique a la familia, o a su jefe para que les aumente el sueldo, a sus compañeros de trabajo para que se comprometan, a sus colaboradores en la empresa para que se pongan la camiseta y digan, aquí estoy. Eso es lo que ustedes necesitan, saber convencer, saber realizar ese proceso de persuasión. El primer titán que vamos a vencer, lo resumo a través de esta frase que es con la que abro la mayoría de mis conferencias. Dentro del proceso de persuasión, el ego es nuestro peor enemigo y la voluntad nuestra principal aliada. ¿Por qué digo esto? Porque el ego forma parte de un monstruo, un titán que no nos deja ejecutar, que muchas veces controla nuestra voluntad, controla nuestra conducta, controla nuestro comportamiento y no nos deja ejecutar lo que teníamos planificado, no nos deja ejecutar las estrategias que teníamos para determinada situación, para determinado proyecto, para determinada venta. Entonces, ese primer titán a vencer es el ego. Tenemos que dejar de poner en manos del ego nuestro proceso de comunicación. Debemos quitarle de las manos al ego nuestro proceso de negociación, nuestro proceso de defensa, nuestro proceso de argumentación, porque no es posible que el ego, que es tan volátil, controle algo tan importante como, por ejemplo, vender un producto, vender un servicio, entregar una filosofía que queremos que cambie el mundo o que queremos que comience a cambiar la historia de nuestra familia, nuestro entorno, de nuestra vida. Es importante que le demos paso a la voluntad. La voluntad como herramienta fundamental para poder organizar todas las estrategias y todo lo que necesitamos
para poder llevar a cabo un proceso de comunicación efectivo, un proceso de comunicación que permita lograr los resultados que queremos. Debemos abandonar el ego y ya vamos a ver a lo largo de toda la conferencia cuáles son los momentos en donde aparece el ego, los momentos en donde el ego nos da ese paso, ese freno para poder llegar a lo que nosotros queremos llegar. Así que nos despedimos del ego, así que nos despedimos de ese proceso que no nos permite lograr de manera efectiva lo que queremos lograr, que es convencer, persuadir, negociar. Ahora vamos a hablar la teoría de la persuasión. La teoría de la persuasión, como se los prometí en todos los correos electrónicos que les mandé. ¿Qué es la teoría de la persuasión? Es una serie de preceptos, es una serie de leyes, es una serie de estrategias que se combinan, que se mezclan, que se fusionan para poder dar como resultado una estructura correcta, una estructura poderosa, una estructura que nos dé la posibilidad de convencer a los demás, que nos dé la posibilidad de inspirar a los demás, que nos dé la posibilidad de inspirar determinadas conductas a determinadas personas. Carl Hoffland es un psicólogo especialista en psicología social, especialista en psicología de las masas y especialista en psicología de la comunicación, que en la Universidad de Yale, junto con un equipo de trabajo muy interesante, estudió a profundidad desde el punto de vista de la psicología social, estudió el mensaje persuasivo. Estudió lo que significaba el mensaje persuasivo y cómo potencializarlo para que no tuviese ningún inconveniente, para que no tuviese ninguna falla. Y eso lo hizo llegar a una maravillosa conclusión. Lo hizo llegar a la maravillosa conclusión de que teníamos que considerar dentro del proceso, teníamos que considerar 4 elementos fundamentales, que son la fuente, el contenido, el canal y el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Esto hacía referencia a cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta. Nunca se había estudiado cuáles eran los aspectos principales, los pilares para poder construir un mensaje persuasivo. Para poder construir un mensaje que nos diera fuerza, que nos diera potencia, que nos diera verdadera efectividad y verdaderos resultados. Entonces, definió que la fuente, como aspecto principal a considerar, éramos nosotros como emisores del mensaje persuasivo, como constructores, como edificadores del mensaje persuasivo. Y para eso teníamos que manejar y manifestar, sobre todo manifestar la experiencia, la similitud que tenemos con la audiencia, el atractivo, y cuando hablo de atractivo no me refiero a belleza física, sino ser atractivos para nuestra audiencia, ser atractivos para nuestros interlocutores, ser atractivos para la persona que nosotros queremos convencer, el poder al cual el cual nos está respaldando, y hablo de poder para convencer, de poder para ser referente en el área, el poder para darnos las herramientas de convencer, y la credibilidad. La credibilidad que desde tiempos ancestrales el gran Aristóteles en sus pilares de la oratoria conocía como el ethos. El ethos hacía referencia precisamente a esa credibilidad que vamos construyendo conforme va pasando el tiempo para fortalecer y robustecer lo que es la fuente, lo que somos nosotros como emisores y constructores del mensaje persuasivo. Además de considerar este importante aspecto que es la fuente, tenemos que considerar también el contenido. ¿Qué elementos debemos considerar del contenido? La calidad del mismo, cuán fuerte, cuán real, cuán sustentable es. La emotividad, que es lo que llamaba Aristóteles el patos, otro de los pilares fundamentales de la oratoria para Aristóteles, que todavía hoy ha tomado muchísima relevancia. La racionalidad, porque debía estar amparado por una lógica, debía estar amparado por ese
por ese aspecto o por ese contexto verdaderamente pensado, lógico, estadístico, que Aristóteles llamaba el logos, la claridad, porque la simpleza, la simplicidad de nuestros argumentos siempre ha dado buenos resultados, en contraposición a argumentos rebuscados, a quizá un nivel de lenguaje o un nivel de discurso que no es el adecuado, y una correcta estructura. Estructura que vamos a aprender aquí, cómo argumentar. Les voy a dar 3 estructuras muy interesantes y además infalibles para poder construir argumentos que sean indestructibles, con argumentos que sean muy difíciles de rebatir, muy difíciles de objetar. Entonces, ya vimos el contenido de la fuente, el aspecto del elemento fuente, vimos el aspecto contenido como elemento fundamental, como pilar fundamental del mensaje persuasivo, y ahora vamos a hablar del canal. Debemos conocer si somos más visuales, si somos más auditivos, si somos más kinestésicos, si el canal es directo, si el canal es indirecto. Uno de los elementos que menos se toma en cuenta al momento de construir mensajes persuasivos es el canal. No se toma en cuenta porque se desconoce que tenemos un sistema de representación, que tenemos un canal preferencial de comunicación, y eso es uno de los mejores aliados que tenemos al momento de persuadir. Difícilmente podremos convencer a una persona auditiva si no utilizamos el canal auditivo para poder persuadir. Difícilmente vamos a poder convencer a una persona que tenga déficit de atención si no utilizamos un canal directo. Entonces debemos adaptar los canales de comunicación, los canales preferenciales de comunicación a nuestro sistema y al sistema de nuestro interlocutor, de nuestra audiencia, de la persona que nos está entrevistando o que nosotros estamos entrevistando. Y por último, dentro de estos grandes elementos está el contexto. ¿El contexto por qué? Porque Hofland entendió que el contexto, muy por encima de no influir en nada, distraía enormemente al interlocutor, al receptor del mensaje, y por eso debíamos tomarlo en cuenta. Entonces, dentro de este punto fundamental que son los pilares, el contexto toma relevancia. El contexto empieza a tomar importancia cuando tenemos que escoger entre si nuestro contexto es relajado, es serio, es agradable, es hostil, es divertido, es propicio. Debemos adecuarlo. Y no quiero decir que todos deben ser alegres o que todos deben ser relajados. Debemos buscar el contenido propicio, el contexto propicio, el escenario, la esfera propicia para poder construir un mensaje persuasivo y poder dar como resultado el objetivo que nosotros estamos buscando. Muchachos, cuéntame, ¿tienen preguntas con relación con lo que llevamos hasta acá? Veo que por ahí se conectó Leticia, que por ahí se conectó José Luis, Sandra, se conectaron, Sandra de Colombia. Si tienen preguntas, muchachos, no duden en hacerlas inmediatamente, levanten la mano o pueden hablar directamente al micrófono. Cuéntame, Liana, ¿cuál es tu pregunta? Julio, ¿cómo podemos reconocer, o sea, a primera instancia, por lo menos, a una persona auditiva, visual, kinestésica, para convencerla? Excelente pregunta, Liana. Fíjate algo, los canales preferenciales de comunicación son sumamente importantes, no solamente para tú entender, sino para que la persona te entienda. Y lo más importante es que son muy perceptibles desde el momento que la persona habla, desde el momento en que la persona se comunica contigo. Te voy a dar algunas claves. Por ejemplo, la persona que utiliza palabras sensoriales referidas a la visión, como por ejemplo te dice, Eliana, fíjate, o Eliana, mira. O es una persona que se preocupa por su aspecto, que se preocupa por el orden, es una persona que le gusta ver todo organizado, que aprende más a través de la lectura, es una persona que es visual. La persona que manda, y les tiene que haber pasado, que manda repetidas notas de voz, que sus principales métodos o canales de comunicación son notas de voz o llamadas, son personas que prefieren utilizar la audición para poder comunicarse. Y en ese caso, nosotros mal podríamos cerrar la puerta y decir, si me mando una nota de voz, yo mando un texto, o mando un dibujo, mando una imagen. Porque estas personas prefieren comunicarse y funciona mejor su sistema de comunicación a través de la audición. Y es esa persona que te dice, óyeme, escúchame, o te dice, tu cara me suena. Wow.
¿ok? Forma parte, aunque las caras no suenen, y verdaderamente la cara no suena, la persona te dice, oye, tu cara me suena. Ese tu cara me suena es una persona que percibe el mundo a través de la audición. Igual la persona, que hay un meme rodando por ahí súper común que te dice, mira la nota de voz que te envié. El mira la nota de voz que te envié, no puedes mirar la nota de voz, pero esa persona es meramente visual y sí mira la nota de voz. Sí evalúa el contexto gráfico de una nota de voz y es por eso que nosotros podemos detectar. Las personas auditivas regularmente aprenden sin necesidad de verte a la cara porque solamente les preocupa escucharte. Las personas auditivas les gusta la música, las personas auditivas normalmente se molestan o les incomoda los decibeles altos en el volumen de la música, del televisor, de las personas gritando, porque su estímulo se produce a través de la audición. Y además, el kinestésico es una persona que es capaz de decirte, por ejemplo, quiero un ambiente de paz, se respira un aire de tranquilidad, porque su apreciación del mundo viene a través del olfato, del gusto y del tacto. Entonces es una persona que respira, algo no me huele bien aquí, cuando hay un problema. Aquí hay algo que huele raro. ¿Por qué? Porque ellos perciben los problemas, perciben las situaciones a través del olfato, del gusto. La persona que te dice, fue una situación muy sabrosa. Las situaciones no son sabrosas o las personas no son sabrosas, pero lo hacen a través de esas palabras, porque a través de un proceso que se denomina sensopercepción, que es un proceso psicológico, las personas vinculan palabras con sensaciones, porque su cerebro se estimula a través de esas palabras. Entonces alguien que dice, oye, quiero saborear o quiero tocar, quiero sentir esa experiencia. Eso lo hacen las personas que son más kinestésicas. Como dato general, te voy a dar el 71% de las personas somos visuales. O sea que dentro de nuestro proceso de discurso, dentro de nuestro proceso de elaboración del discurso, debemos hacer énfasis en los visuales. Debemos también tocar al auditivo, debemos también rozar o pellizcar al kinestésico, pero mucho más preocuparnos por el visual. Por eso es que tiene tanta efectividad y tanta relevancia el video, un video. ¿Por qué tiene tanta relevancia? Porque agrupa lo fácil de lo visual a través de las imágenes, lo auditivo a través de la música, de las palabras, del sonido, y lo kinestésico a través del movimiento, a través de los efectos, a través de los golpes, a través de toda esa serie de transiciones que hay en un video. Entonces, excelente, sumamente importante que puedan utilizar videos. En tu marca, en la marca que tú manejas muchísima sensorialidad. De hecho, te lo he dicho muchísimas veces, los productos que tú ofreces en tu restaurante, de solo verlos, ya la gente se enamora. Pero la gente visual, de repente escuchar como ese pescadito frito que pones en tus imágenes, oír cómo suena cuando lo están friendo o percibir quizá el humo de una pizza recién horneada, le va a permitir a las personas kinestésicas y a las personas olfativas, las personas auditivas también, poder entender tu producto y poder hacer que el producto le llegue de mejor manera. Esa es la aplicabilidad de la oratoria en el marketing, de la persuasión en el marketing, donde nosotros podemos tocar esos tres canales y utilizar esos tres canales dentro de nuestra publicidad, dentro de nuestro discurso. Hacer un video en donde en el momento que aparezca el producto haya un golpe de música, haya una transición importante, eso va a estimular el canal preferencial de comunicación, tanto del auditivo como del kinestésico y como del visual. O sea, que puedas tomar en cuenta este importante pilar dentro del proceso. No es solamente lo que dices o no es solamente mostrarlo, sino que también tenemos que apoyarnos en el canal, apoyarnos en la fuente y apoyarnos en el contexto. Y ya vamos a ir develando un poquito cómo hacer cada uno de ellos. ¿De acuerdo, Eli? Genial, Julio, gracias. Vale, siempre sí, genial, excelente. Gracias. Si alguien más tiene preguntas, pueden hacerla en cualquier momento. Y me pregunta Sandra a través del chat si
tenemos mucho rato comenzado, que no se acordaba, entró, no te preocupes, solamente hablamos un poco de qué íbamos a aprender acá, hablamos un poco de qué era lo que necesitábamos y estamos empezando con la teoría de la persuasión. Hacíamos referencia a que Carl Hoffland en Yale, en la Universidad de Yale, y junto a su equipo empezó a estudiar el mensaje persuasivo y cuáles eran los pilares fundamentales del mensaje persuasivo y que lamentablemente no todo el mundo toma en cuenta. Y ahora, a partir de hoy, nosotros sí lo vamos a hacer, que son la fuente donde tomamos de nuestra experiencia la similitud que tenemos con la audiencia, esa comparación que nos permite vincularnos con la audiencia y que nos permite de alguna manera emparentarnos con la audiencia para que diga, si esta persona es igual a mí, puedo confiar en ella, que es uno de los elementos de vinculación a través de la oratoria, el atractivo que pudiera representar no solamente a través de la belleza física, sino a través del buen vestir, sino a través del cuidado de los elementos, a través de los elementos visuales, auditivos y kinestésicos, el poder que nosotros podamos reflejar en nuestras publicidades, en nuestros discursos, en nuestras entrevistas. Y cuando hablo de poder me refiero a la capacidad de dominar, de conquistar, a la posibilidad de dominancia que nosotros pudiésemos manifestar en nuestro discurso y la credibilidad que generemos a través de nuestra trayectoria, porque gracias a las redes sociales, por ejemplo, como LinkedIn, como Instagram, podemos mostrar la credibilidad de quién somos a través de una página web, a través del boca a boca que nosotros hemos generado por nuestras acciones, por nuestros productos, por nuestra filosofía, nuestros servicios. Eso es sumamente importante para poder lograr la credibilidad en nuestro discurso y eso persuade por sí solo. Es mucho más difícil si no tomamos en cuenta los elementos dentro de la fuente. El contenido, donde pulimos la calidad, nos esforzamos en la calidad del contenido, la emotividad del contenido, es decir, mover las emociones, tocar las fibras, la racionalidad o lógica, el contenido lógico, científico que podemos mostrar, que sustente, que haga sostenible nuestro discurso, la claridad, la simpleza de nuestro discurso y una estructura coherente, una estructura natural, ya lo vamos a ver cuando veamos argumentación, y que sea una estructura probada, poderosa, que sea simple, que sea sencillo. El canal, ya lo vimos, visual, auditivo, kinestésico, que sea directo, que sea indirecto, tenemos que tomar en cuenta según nos convenga, y quizá el menos considerado o el considerado más recientemente, que es el contexto, si nos conviene que sea un contexto relajado, un contexto serio, un contexto agradable, divertido, hostil, todo eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, vamos a estudiar la cronología de la persuasión. ¿Cómo se hace el proceso de persuasión paso a paso en el tiempo? Primero, prepararnos. Tenemos que definir un argumento base. Un argumento base que viene fundamentado en los elementos, en los pilares que vimos anteriormente, sin entender que este argumento base va a ser de por vida, sin entender que el argumento base es inamovible. ¿Por qué no? Porque es probable que dentro de nuestro proceso de calibración, dentro de nuestro proceso de monitoreo, podamos lograr grandes cambios, podamos lograr algunos ajustes que nos permitan mejorar nuestro discurso. Tenemos que analizar, leer la situación conductual de nuestro interlocutor. Hay un problema muy grande dentro del proceso de la cronología de la persuasión, que no nos tomamos el tiempo de analizar a la persona a la que le estamos hablando, a la persona con la que nos estamos comunicando. Decidimos construir nuestro discurso desde el yo, desde el previo, desde lo que yo quiero decir y no desde lo que queremos que la persona escuche, lo que queremos que la persona interprete. No nos aseguramos de quién es la persona y cuál es su situación conductual. Ahí hablamos de cuál es el contexto emocional de nuestro destinatario, cuál es el canal preferencial de comunicación que utiliza. Eso lo que nos sirve es para limpiar los canales preferenciales de comunicación, cambiar o limpiar de posibles obstáculos en la comunicación, y eso nos va a permitir un análisis certero, un análisis exhaustivo, incluso dentro del mismo proceso de comunicación, en vivo, en el proceso de comunicación de nuestro interlocutor. El siguiente paso, el paso número 3, para poder darle cabida o darle
marcha al proceso de persuasión es accionar. Realizar acciones deliberadas y condicionales. ¿A qué me refiero con deliberadas? Tenemos el mal concepto de que un discurso se basa solamente en escribir 100 palabras bien bonitas y bien estructuradas y bien rebuscadas. Necesitamos realizar acciones deliberadas, acciones de sugestión, acciones de hipnosis, acciones que midamos y que en el momento de la estructuración del discurso podamos tener definidas y que tengamos además un pack, una cajita de herramientas con otras posibles acciones que podamos hacer de acuerdo al monitoreo que realicemos. Si no tenemos esas acciones definidas, si no tenemos ese pack, esa cajita de herramientas lista para cualquier momento, para cualquier tipo de calibración, no vamos a tener éxito en la persuasión. Muchísimas personas dejan a riesgo de cómo salga o de la improvisación el proceso de persuasión y realmente no es así. Y esto es una clave importante. En el proceso de persuasión tenemos que dedicarnos. Por eso dicen que el proceso de persuasión es agotador, porque el proceso de persuasión requiere un desdoble mental muy interesante en donde estoy hablando, pero estoy al mismo tiempo calibrando los resultados que estoy obteniendo. Por eso, este cuarto proceso, que es la calibración, es evaluar cuáles son los resultados de mi proceso de persuasión, pero sobre la marcha. No tengo tiempo de esperar que el proceso termine para poder evaluar qué funcionó y qué no funcionó, qué hice mal o qué hice bien. Y esto es fundamental porque no te lo enseñan en ningún lado. En ningún lado te dicen que debe ser sobre la marcha, que debe hacerse en el mismo momento que estamos argumentando. Es por eso que es sumamente importante que nosotros logremos producir ese desdoble, producir esa doble mente en donde estoy hablando, pero al mismo tiempo estoy monitoreando todo el proceso que estoy llevando a cabo para, a través de la lectura de las demás personas, a través de la lectura de la expresión corporal, podamos calibrar, monitorear, medir si estamos logrando el resultado que queremos. Eso es algo sumamente importante, eso es un dato que ni siquiera en mis clases digo porque requiere de mucha más profundidad. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. A ver, Aura. Cuéntame, Catirilla. ¿Cómo podría aplicarlo el segundo paso, por lo menos de analista? Sí. Y ejemplo, mi emprendimiento que todavía no arranca, de comida saludable para bebés, cuando realmente yo he hecho muchos años de estudio y sé que el azúcar, la gente dice es mal, es veneno, tal, pero cómo si llega a mí un cliente, ejemplo, ay, esos cupcakes, entonces no puedo analizarla, no puedo ponerme con una explicación de no, mira, es que a tu bebé no deberías dar azúcar a esta edad. O sea, ¿cómo podría yo venderle este producto? Es delicioso, no lleva azúcar, pero igualmente se lo va a devorar, igualmente es esto. O sea, me frena demasiado eso. ¿Cómo puedo persuadir a una persona que está recién llegando solamente a preguntar si no la conozco, sin atiborrarla de una información que no la va a asimilar, porque no tiene conocimiento, porque normalmente los niños se supone que tienen que comer azúcar, etcétera? ¿Me explica más o menos? Perfectamente, perfectamente. Fíjate algo, Aurelisa. Dentro del proceso de análisis, y me refiero no solamente a análisis a nivel de persuasión, sino cualquier tipo de análisis, la principal herramienta que recomiendo siempre, porque además la utilizo dos. Primero, tener una escucha activa muy, muy minuciosa. Escuchar todo lo que dicen las personas. Porque las personas nos dan con su verbatim, con su palabra, nos dan los insumos que nosotros necesitamos. La persona manifiesta a través de su pregunta o a través de su primera impresión, manifiesta cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son los insumos que nosotros vamos a utilizar para construir. Y segundo, nosotros buscamos un patrón ideal, digamos, un patrón base que analizamos en frío. Por eso este proceso de análisis se hace en 2 tiempos, en donde yo analizo qué pudiera estar buscando alguien, un avatar, una persona ficticia, un dibujo, qué pudiera estar buscando una persona que consumiera mi producto. ¿Cómo sería esa persona que consume mi producto? ¿Qué busca? ¿Qué le preocupa? Y sobre la base de esas respuestas, ¿qué preguntaría, por ejemplo?
Y vamos a hacer el ejercicio aquí en vivo contigo para que te lleves la asesoría inmediatamente. ¿Qué preguntaría o qué le preocuparía a una mamá, a un papá que está interesada en un producto como el tuyo? ¿Qué le preocupa? Le preocuparía, a ver, voy a lanzar algunas flechas que quizá acierte o quizá no. ¿Le preocupa las caries? ¿Le preocupa la implicación de la diabetes? ¿Le preocupa la hiperactividad que produce el azúcar? ¿Qué le podría preocupar a un papá cuya respuesta sea tu producto? Eso es muy importante que lo respondamos. Es muy importante que nos tomemos el tiempo de responderlo. Entonces, punto número 1, escucha activa, déjalo hablar. Y punto número 2, realiza preguntas. Realiza preguntas que te permitan, no solamente a ese avatar que dibujaste y que le hiciste la pregunta y tú misma lo respondiste, sino que empieza a traspolar esas preguntas a la persona que llega y coteja la información. Este avatar, que es el que seguramente compraría mi producto, este cliente, este dibujo, que seguramente preguntó todo y yo le respondí todo y compró mi producto, entonces vamos a hacerle las mismas preguntas a este. Vamos a ver si tiene las mismas inquietudes. Vamos a orientarlo a través de eso. 2 recomendaciones. Escucha activa, escucha todo lo que te diga. Y número 2, pregunta. Pregunta para que esa información que te da, esa información que te genera, te dé a ti los insumos para argumentar. Pero eso sí, está muy pendiente de la respuesta. Está muy pendiente de lo que dice. Porque sobre la base de lo que dice, sobre la base de lo que él manifiesta o ella manifiesta, tú construyes tu argumento. Y construyes tu argumento, ya lo vamos a ver más adelante, utilizando palabras consistentes, palabras que él utilice. Utilizas los tonos que ellos utilicen, los tonos de voz. Si la persona habla más agudo... Pero Julio Monteverde sí le sabotea las vainas, ¿verdad? ¿Por qué? Está ladrando ahí. Sí. Ajá, ok. Y el hecho de lograr, por ejemplo, que tú dentro de tu análisis puedas entender, por ejemplo, que el tono de voz es importante, el tono de voz que está utilizando es importante, el acento que está utilizando es importante y pasa, por ejemplo, nosotros que atendemos clientes de toda Latinoamérica y nos toca hablar con un colombiano, estás tú en Colombia, te toca hablar con un colombiano y no se trata de adoptar el lenguaje de la persona, se trata de más o menos tener un acento parecido, porque las personas cuando se igualan contigo por cualquier razón, cuando se igualan por qué sé yo, por identidad, por tono, por volumen, entonces confían mucho más en ti, confían mucho más en tu producto. Entonces toma en cuenta también esos detalles. Sí, eso que me acabas de decir lo certifico desde que comencé a ejercer el derecho. Yo me paso el switch y hablo completamente bogotano o rolo colombiano y es increíble el cliente como el trato también es tribunal, es sí, impresionante. Porque en oratoria se llama la paridad de la oratoria, es precisamente eso, que yo me parezco más a ti. Mientras más insumos similares, lo veíamos en la lámina anterior, la similitud. Mientras más insumos similares tengamos tú y yo, entonces mucho más voy a confiar, porque te pareces mucho más a mí. Entonces, si a ambos nos preocupa el calentamiento global, si a ambos nos preocupa la alimentación saludable, si ambos somos veganos, si ambos somos venezolanos, si ambos somos... O sea, todo eso forma parte de una similitud que vamos a lograr para generar confianza. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, excelente. Gracias a ti, Aura. Entonces ahí tenemos los 4 pasos. Primero, fundamental, preparar un argumento que aunque sabemos que es susceptible de cambios, lo tenemos ahí inicialmente, analizar a nuestra contraparte, a nuestro interlocutor, accionar de manera deliberada, con condicionales, y ya vamos a ver lo que significan los condicionales, y por supuesto calibrar los resultados que vamos teniendo sobre la marcha de nuestro argumento para poder lograr ese resultado. Preparar un argumento base. ¿Cómo preparamos el argumento? A través de condicionales, a través de elementos estadísticos, a través de la credibilidad y utilizando magia. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Los condicionales son elementos tácticos que nos permiten definir, predisponer un determinado escenario.
que nos permiten sembrar o arar el terreno de modo que el discurso sea, o sea, que el escenario esté propicio para nuestro discurso. Los elementos estadísticos obedecen a la ciencia tras nuestro argumento. Los componentes científicos tras el argumento que nosotros vamos a definir. La credibilidad, lo hablábamos anteriormente, es el fortalecimiento de nosotros como fuente, de nosotros como constructores del mensaje, de nosotros como emisores del mensaje, quienes vamos a ser en todo momento los pilares que construimos este discurso. Y la magia, que es ese elemento wow que nadie te dice, pero aquí lo vamos a conocer, aquí lo vamos a decir. ¿Cuáles son los condicionales? Esto pueden copiarlo, pueden tenerlo súper pendiente allí. Los condicionales son los procesos de sugestión, los elementos de sugestión, como son, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a la persona, te lo voy a decir porque sé que eres una persona confiable. En ese momento nosotros estamos sugestionando, desde ese momento nosotros estamos condicionando la cualidad de la persona a la que le estamos vendiendo o a la que intentamos persuadir. Yo sé que te gusta cuidarte, yo sé que te gustan los productos saludables. Es por eso que quiero presentarte esta propuesta. Posiblemente me gusten o posiblemente no, pero te estoy dando ese condicional, te estoy dando esa herramienta de sugestión que está poniendo a mi favor tu situación emocional. Cuando yo digo, esto no es para todo el mundo, esto es solo para personas exclusivas, entonces es allí donde estoy utilizando, estoy situando, estoy sugestionando a las personas en un determinado contexto. Entonces eso es muy importante que podamos entender. El reconocimiento de la persona de acuerdo a sus valores, de acuerdo a los valores que tiene como persona. Ese reconocimiento que hacemos de las demás personas, lo enaltece y lo pone en una situación privilegiada. Una situación privilegiada de la que nosotros sacamos provecho. Ojo, no utilicen reconocimiento falso. No reconozcan en las personas lo que no es. Porque las personas conocen lo que son y lo que no son, independientemente de que lo manifiesten o no. Volví. A ver, ¿están todos allí? Sí, se mantuvieron perfecto. ¿A dónde quedaron? ¿Dónde quedé, perdón? Estabas hablando de la parte de la... Estaba hablando de los condicionales. Hablaba puntualmente de los condicionales, de la sugestión en particular. Hablaba de la sugestión como elemento, hablaba del reconocimiento. Reconozcamos en las personas... El reconocimiento no se ha escuchado nada. Del reconocimiento vamos a ubicar, a lograr que el reconocimiento sea real. Eviten hacer reconocimientos ficticios para lograr o para conseguir un determinado resultado. Toma, termina de limpiar. Pasa. A ver, quiero ver si me están escuchando. Vamos a revisar el chat, activar el micrófono, listo, ok. No preocupemos, siempre debemos hacer mucho hincapié en que el reconocimiento sea real, que el reconocimiento sea verdadero, porque las personas conocen cuando no son lo que nosotros decimos. Y lo pueden tomar como burla, lo pueden tomar como un chiste o como un sistema de manipulación. Entonces utilicen realidades, que el reconocimiento que estemos utilizando para condicionar el escenario sea real. Todas las personas tienen virtudes, todas las personas tienen elementos que enaltecer. Entonces sean puntuales con el reconocimiento. Y por último, uno de mis favoritos, porque además lo utilizo constantemente, es
el proceso de hipnosis conversacional. El proceso de hipnosis conversacional son 4 pasos, es mucho más largo, pero en el condicional nosotros utilizamos el paso número 1, que es fijar una postura de rectoría, fijar una postura de que somos los rectores del proceso, que somos las personas que damos como, que somos los que estamos guiando el proceso dentro de nuestro sistema, que somos los que estamos guiando todo el proceso de argumentación, todo el proceso de persuasión. Tengan en cuenta que si nosotros utilizamos estos condicionales como punto de partida para nuestro argumento, el escenario, el contexto va a estar mucho más propenso a una persuasión efectiva. Que nosotros logremos sugestionar a la persona, que reconozcamos sus valores acordes a nuestro producto o a nuestro servicio y que además nos situemos como dueños del proceso, como rectores del proceso, con frases como me preparé para esto, por eso quiero darte tal o cual elemento, o he estudiado durante muchos años o preparé esto especialmente porque en ese momento estoy haciendo la preparación de la hipnosis conversacional, que es meramente ciencia y nos da la oportunidad de condicionar la situación para poder empezar a esgrimir un contenido persuasivo, un contenido poderoso. ¿Preguntas con relación a esto? ¿Preguntas con relación a los condicionales? Pueden abrir sus micrófonos si los tienen apagados y preguntar lo que deseen. Bien, ahora vamos a hablar de la estadística. La estadística como pilar fundamental de la oratoria, por supuesto, no podría escapar de la argumentación, no podría escapar de la persuasión. Y cuando hablamos de la estadística, hacemos referencia a uno de los grandes pilares de la oratoria, que es poder entregar dentro de nuestro argumento un dato científico comprobable que pueda sustentar lo que nosotros estamos diciendo, más allá de que sea nuestro. Y para eso vamos a utilizar experiencia, prueba social y logos. Y cuando hablo de logos, hablo de números, hablo de datos comprobables de lo que estoy diciendo. La prueba social hace referencia a algo que ya se haya vivido, que un gran grupo de personas ya haya percibido, ya haya experimentado, y nosotros nos valemos de él, de esa información para poder lograr la persuasión y, por supuesto, la experiencia que nosotros podemos imprimirle dentro del conjunto de palabras que vamos a utilizar. No dejen de tomar en cuenta estos 3 elementos en la construcción de su discurso, porque les va a dar grandísimos resultados. La experiencia desde el yo, la experiencia desde lo que he logrado, la prueba social desde el otro, desde la comprobación de lo que he logrado en otros o de la comprobación de lo que otros han logrado con este sistema, y los datos estadísticos, que a través de las palabras y a través de los números podemos lograr convencer a las demás personas. Ahora vamos a hablar de la credibilidad. La credibilidad se llama ethos en cuanto a los pilares fundamentales de la oratoria. Y está, número 1, la actitud, porque no hacemos nada si no tenemos una actitud. O sea, no existe verdaderamente persuasión si no hay una actitud poderosa. Lo vamos a ver cuando evaluemos algunos de los aspectos del lenguaje corporal. Si no hay una actitud poderosa, si no hay una actitud firme, si no hay una actitud en donde verdaderamente estemos seguros de lo que estamos diciendo. Entonces la actitud forma parte, que ojo, parece mentira, pero la actitud es uno de los elementos que menos tomamos en cuenta. Es uno de los elementos que en mis múltiples observaciones o evaluaciones, auditorías de algunas personas no se muestran realmente seguras de lo que están diciendo, confiadas en lo que están diciendo. Y les digo por qué. Les digo por qué me doy cuenta. El miedo escénico, cuando por ejemplo es en público, cuando es un live, cuando es una conferencia, juega un papel muy importante. El miedo escénico rompe con todo lo que podamos tener concebido de nuestra actitud, rompe con todo lo que podamos tener concebido de nuestra propia seguridad, porque afecta sistemas que
de alguna manera impactan en nuestra memoria, en nuestros movimientos, en nuestro comportamiento, en nuestra fisiología. Entonces es muy importante que nosotros podamos controlar eso, podamos controlar el miedo escénico para controlar la actitud que tengamos frente a una determinada situación. La autoridad, otra de las grandes leyes de persuasión, por ejemplo, de Robert Cialdini, existen otros autores que manejan hasta 25 leyes de persuasión, pero esta es una de las fundamentales, es la ley de autoridad, donde nosotros establecemos que una autoridad en particular avala nuestro estudio, nuestro producto, nuestro servicio, nuestro contenido. Y no hablamos de una persona en particular, hablamos de una institución, o hablamos de un referente en el área que pueda darnos el aval que nosotros estamos buscando. Si yo, por ejemplo, quisiera voy a poner un ejemplo real que he utilizado acá con todos ustedes. Cuando yo hablo de Carl Hoffland, hablo de una persona que fue referente en el área de la persuasión, en el área del mensaje persuasivo. Y ustedes, ese es el modo de autoridad que yo utilicé, y ustedes pueden corroborar la información que yo estoy dando y confiar en una figura de autoridad que es este psicólogo especialista en psicología social. Esto es utilizar la autoridad porque psicológicamente, subjetivamente, las personas entienden, incluso hasta de manera subconsciente, entienden que lo que yo estoy diciendo está sustentado por alguien. Seguramente lo pueden haber visto en en muchas publicidades, en muchas landing pages, en muchas páginas web, donde una figura de autoridad respalda lo que nosotros decimos. Incluso, podemos decir, probado en tantos países, probado por la Organización Mundial de la Salud. En el momento que decimos aprobado por la Organización Mundial de la Salud, estamos haciendo referencia a una figura de autoridad que avala y que nos tranquiliza en cuanto a nuestro argumento. Cuando decimos, sí, es verdad, si lo avala la Organización Mundial de la Salud, entonces estoy seguro. Eso es utilizar esta ley en nuestro argumento. No dejen de utilizarla en ninguna parte de su discurso. Y el atractivo, otra de las grandes leyes de la persuasión establecidas por el autor mexicano Alejandro Tommasi. Parece ilógico o parece quizá superficial, pero realmente es muy beneficioso para los elementos de argumentación utilizar la ley del atractivo. Les digo, no hago referencia a la belleza, hago referencia a lo que atrae por su poder, a lo que atrae por su dinero, a lo que atrae por su efectividad, a lo que atrae por lo que sea. Pero es muy, muy importante que logremos manifestar, mostrar elementos atractivos para nuestra audiencia. Y otro de los elementos está acá. Gente que se está conectando. La magia, o lo que yo llamo el efecto wow, que es otra de las cosas que yo recomiendo y que tomo en cuenta para poder generar o para poder construir un argumento verdaderamente sólido. Vamos a revisar un poco el chat. En mi caso dice Sandra, en mi caso trabajo con Jambal, no todos los productos son patentados. No todos los productos son patentados. Fíjate cómo se hace, es decir, ¿en qué puede afectar? Sí, fíjate algo, como no todos los productos son patentados, como no todos los productos tienen un aval, entonces es sumamente importante, Sandra, que tú puedas sustentarlo con otras leyes de persuasión. Alejandro Llantada Tommasi en su libro escribe 23 leyes de persuasión. Puedes utilizar unas u otras. No necesariamente tendríamos que utilizar la de la autoridad en todos los casos, solo que es una de las más poderosas. Entonces pongámonos nosotros como autoridad, si realmente somos autoridad referente en la materia, o busquemos referentes de autoridad en el área en el que se vende nuestro producto. Quizás un director, una directora que pueda dar fe de que el producto que nosotros estamos vendiendo es bueno, de que el producto que nosotros estamos vendiendo realmente cumple con las expectativas que el público ofrece, que el público requiere, que el público espera.
Dentro de la construcción de este argumento base, vamos a utilizar la magia. Vamos a utilizar la ley de simplicidad. Es una ley que nos establece que rápidamente, con 2 o 3 frases, con 2 o 3 palabras, podemos convencer a las demás personas. Siempre apostamos al minimalismo dentro del proceso de persuasión, porque nos perdemos en las palabras. Si el argumento está sobrebuscado, si el argumento está sobrescrito, nos perdemos en las palabras. Entonces, menos es más dentro del proceso de persuasión. Menos es más dentro del proceso de la argumentación. Así que sean simplistas, sean simples en sus argumentos. Uno de mis favoritos, quizá el que más utilizo a lo largo de mis clases, a lo largo de mis asesorías, a lo largo de mis conferencias, la metáfora. La metáfora como elemento explicativo, como elemento ilustrativo. Utilizo metáforas en los procesos de persuasión, lo vimos en el live, en los procesos de persuasión para cobrar, en los procesos de improvisación, en los procesos de persuasión para argumentar, en los procesos de persuasión para seducir. La metáfora tiene un poder muy grande, tiene un poder muy trascendental en el entendimiento de lo que nosotros queremos lograr. ¿Por qué? Porque las personas, a través de la mnemotecnia, a través de la comparación de la metáfora, logran entender lo que le queremos decir. Además, si lo sitúas en una metáfora que ellos conozcan, entonces, por supuesto, se van a sentir mucho más cómodos. Metáfora cada vez que puedan. El proceso de persuasión tiene su aliado, su gran herramienta en el uso de la metáfora. Y por último, la ley de persuasión, que hace referencia a la ley de poder. La ley de poder no habla de tener poder, sino habla de darle poder a las demás personas. Darle poder con tu producto. Que tu producto lo transforme, que tu producto lo cambie, que tu producto lo haga trascender por un proceso de transformación, que lo haga mejor persona, mejor profesional, mejor vendedor, mejor orador, no importa, pero que le dé poder, que tenga poder para conseguir cosas, que tenga poder para lograr lo que se propone gracias a tu producto. Sí, por ejemplo, en el caso de Aurelisa, si lo que yo me propongo es que compren mi producto saludable, yo tengo que buscar la manera de darte poder con ese producto. La manera de que tú te vuelvas más poderoso con el producto. Más poderoso en salud, más poderoso económicamente, más poderoso en educación. Yo te tengo que dar poder. Con esta información, con este producto, con esta filosofía, tú eres más poderoso. Tú ahora tienes más poder. Y eso, lo dice Alejandro Yantada en su libro, es una de las leyes más poderosas. Nos gusta el poder, nos gusta tener poder. Y si nosotros podemos empoderar todas las necesidades, por ejemplo, de la pirámide de Maslow, nosotros podemos empoderar todas esas necesidades, entonces nuestro producto tiene el éxito asegurado. ¿Okay? Entonces es muy importante que logremos encauzar dentro de estos pilares, logremos encauzar dentro de cada uno de estos elementos, estos 4 pilares, podamos encauzar nuestro discurso y nuestro speech de venta. A ver, Eliana. Cuéntame, Eliana, que levantaste la manito por allí. Continuamos. Vamos a ver entonces. Sí, parece que a Eliana se le subió, se activó el micrófono. Vamos a leer un poco el chat por aquí que dicen: prácticas que se convierten en hábitos para persuadir. María Menuto, que se conectó, un abrazo hasta Venezuela. Mari, la comunicación es intencionada, es decir, la comunicación no es un acto inocente. La comunicación no es un acto que se deja en manos de la suerte. La comunicación es deliberada y esa es una de las grandes enseñanzas que nos da Mari Menuto aquí. Eliana dice: Julio, ¿podrías dar unos ejemplos de metáfora? Sí. Fíjate algo, Eliana. En el live sobre persuasión para vender, perdón, para cobrar, que fue uno de los más, de los que más gente se conectó, parece que era una necesidad común. Una de las metáforas que más utilizaba, una de las cosas que dije, que son las metáforas que más utilizaba, es, por ejemplo, la metáfora del cine, cuando la persona te dice: es que si no me gusta el producto, no te lo pago. Y entonces yo simplemente les digo: te voy a contar algo. Cuando tú vas al cine,
tú pagas la entrada. Y en el momento que pagas la entrada, no sabes si la película es buena o es mala. Si la película es mala, no vas otra vez a la taquilla y le dices a la persona, devuélveme el dinero porque no me gustó la película. O tampoco en la taquilla dices, no te voy a pagar la entrada, si la película me gusta, te la pago. Esa metáfora sitúa a las personas en un estado de entendimiento, de ilustración de lo que está pasando. Y esas metáforas son tremendamente poderosas, son tremendamente ilustrativas para las personas. Otra que yo uso muchísimo con mis clientes es cuando, por ejemplo, me contratan, le tiene que pasar a Antonia todo el tiempo en su labor como social media manager, cuando le dicen, yo te contrato, pero lo vas a hacer así, no te metas por aquí, hazlo de esta manera, siendo tú el experto. Entonces es donde dice, cuando tú contratas un taxi, cuando tú contratas un Uber, no le dices, dame el volante que yo manejo. No le dices así. Simplemente confías en la persona que está manejando. Tú contratas una línea aérea, un vuelo, un avión, y tú no le dices al piloto del avión, dame que yo manejo. Porque se supone que estás contactando a una persona especialista, porque viste sus referencias, porque conoces su trabajo, porque confías en él. Si no, no te montes en ese avión. Si no, no lo tomes como tu proveedor. Entonces, es un modo de hacerle ver a través de la metáfora una situación que es más fácil decirlo a través de una metáfora que decirle, el experto soy yo, no tú, deja que yo haga mi trabajo. Porque no podemos tratar al cliente así. Entonces, yo le puedo poner una especie de metáfora, una historia, un cuento que me permita de alguna manera dibujar lo que quiero que la persona entienda. Como esas metáforas existen muchísimas, existen muchas que se van adaptando según la situación, que se van adaptando según lo que nosotros queramos lograr. Las metáforas pertenecen al pseudotestimonio, pueden ser reales, pueden ser imaginarias, pueden haberte pasado o no, pero sirven para mostrar una realidad, sirven para mostrar de manera sutil una realidad. Eso es el poder de la metáfora. Les voy a recomendar el poder de la metáfora, utilícenlo siempre como primera opción, después utilicen el resto, no importa, pero la metáfora siempre va a ser la primera opción porque les va a dar muy buenos resultados. Ahora les voy a dar 4 prácticas de oro para analizar a la audiencia. Creo que Aurelisa era la que me decía, Aurelisa se está conectando en este momento, ¿cómo hago para analizar a mi audiencia? 4 pilares, capturen esta pantalla, copien este listado, es un listado de oro realmente que yo mismo utilizo para poder entender a las demás personas, para poder leer a las demás personas. Punto número 1, lectura del cuerpo. Leer a la persona y le voy a dar ciertos datos. La persona que está hablando contigo y sus pies apuntan hacia la puerta, no le interesa lo que estás diciendo. La persona que se tapa la boca en el momento que está hablando, no está hablando con sinceridad. La persona que mira el reloj repetidamente cuando tú estás planteando un argumento, es una persona que no cree lo que le estás diciendo y se quiere ir. La persona que gesticula el símbolo de no en el lenguaje occidental, el símbolo de no en su proceso de comunicación y te dice, sí, estoy entendiendo perfectamente. No está entendiendo perfectamente, porque mi cara, mi gesto está moviendo de un lado al otro. Entonces, esas microexpresiones son fundamentales para poder entender si nuestro argumento está llegando, si nuestro argumento está cumpliendo su cometido o no. ¿Cuál es la orientación que está tomando el argumento? Que está tomando ese contraargumento, el argumento de la audiencia. ¿El argumento de la audiencia es ofensivo o es defensivo? ¿La persona se está defendiendo de tu argumento? ¿La persona se está defendiendo de lo que estás diciendo? ¿Está poniendo trabas, está poniendo objeciones? Cambia el argumento. Cambia el argumento porque estás luchando contra la corriente. Si la persona se defiende, si la persona está jugando a la ofensiva en el argumento, cámbialo, descártalo totalmente. Tienen que ir a la par, tienen que ir en el mismo caudal, porque si nosotros no entendemos la orientación del argumento, si nosotros no nos detenemos a analizar la orientación del argumento, seguimos luchando contra una pared. Y pasa mucho.
Se está defendiendo y yo le doy con el mismo argumento, Y se está defendiendo y me está ofendiendo y yo le doy con el mismo argumento. Cambia el argumento. Ese argumento no es el que funciona. Estudia su paralingüística. La persona que sube la voz, que baja la voz, que se retrae, que tiene una entonación especial en un momento determinado, que en el momento que habla de tu producto baja la voz y que habla del suyo la sube, entonces le da más importancia a su producto que al tuyo, o le da más importancia a sus argumentos que los tuyos. Estudien la paralingüística de la persona con la que hablan. ¿Cuál es el tono de voz? ¿Cómo comienza? ¿Es entusiasta? ¿O es más bien hostil? ¿O es más bien decaído? Estudien el tono, el sonido, la velocidad, el volumen. Todo eso es sumamente importante dentro del análisis que hacemos de nuestra audiencia. Y por último, mide la coherencia. Mide la coherencia de sus palabras, mide la coherencia de sus argumentos, mide la coherencia de lo que dice, de lo que hace, de cómo se mueve. Porque muy pocas veces nos detenemos a pensar eso, muy pocas veces nos detenemos a pensar si realmente la persona está siendo coherente la primera frase con la segunda, con la quinta. Y si nosotros no vemos una coherencia que vaya acorde al argumento que nosotros estamos planteando, entonces debemos cambiar el argumento. Debemos buscar que el argumento sea totalmente coherente. Si nosotros prestamos atención a estas 4 prácticas de manera intencionada, de manera deliberada, con agudeza dentro del proceso de persuasión, seguramente vamos a tener un análisis muy exhaustivo, vamos a tener un análisis muy preciso de la persona a la que estamos tratando de convencer o tratando de persuadir. Y ahí dejamos de hablar, empezamos a convencer a las personas. Hay una autora española, se las recomiendo ampliamente, se llama Teresa Baró, es una de las grandes de la comunicación, en especial en la inteligencia no verbal. Tiene un libro completo que se llama Inteligencia no verbal, descubre algo así como tu potencial en el proceso de comunicación. Y ella establece que nosotros tenemos dentro de la inteligencia no verbal, que no es lo mismo que el lenguaje no verbal. Ojo, la inteligencia no verbal es esas herramientas que desarrollamos para poder, a través de la no verbalidad, ser mucho más efectivos. A ver, por aquí. Esta autora española define 8 competencias que debemos tener para manejar la inteligencia no verbal. Primero, tener la percepción, desarrollar la percepción de los demás, la percepción de los movimientos, la percepción de la paralingüística. Luego, interpretación, poder interpretar, poder desglosar cuáles son realmente las intenciones, cuáles son realmente los argumentos, los contraargumentos o el fin último de las demás personas o las personas a las que estamos tratando de convencer. La autoconciencia como parte fundamental del proceso de inteligencia emocional para comunicarnos, que es básicamente conocernos. Si nosotros no nos conocemos, si nosotros no conocemos los límites de nuestro proceso de comunicación, mal podemos elaborar un discurso basado en la inteligencia no verbal. ¿Por qué? Porque si no tenemos la autoconciencia de quién somos, de qué somos capaces, de qué nos detona, de cuáles son las emociones que detonan o que nos hacen estallar, entonces no vamos a poder desarrollar la inteligencia no verbal, que viene de la mano de la inteligencia emocional. La autorregulación es ese proceso que nos permite condicionar, que nos permite regular nuestro propio comportamiento sobre la base de las conductas de otros, sobre el comparativo que hacemos de las conductas de otros. La adaptación, su misma palabra lo establece, para no ahondar mucho en el tema. La adaptación es precisamente lograr socavar el terreno y poder sentar bases que nos convengan, que nos favorezcan, porque es sumamente importante que no siempre veamos lo mismo, que no siempre busquemos la misma emoción, sino que podamos buscar la que nos favorezca. Tenemos la falsa creencia de que siempre debemos estar alegres o que siempre debemos sentar las bases de nuestro proceso de comunicación en estadios emocionales de alegría. No, hay veces que me conviene que la persona esté molesta, hay veces que me conviene que la persona esté angustiada,
Hay veces que me conviene que la persona esté triste. Y eso es lo que nosotros debemos percibir. Y lo percibimos para poder adaptarnos y para poder ser suficientemente proactivos. Y ahí viene esta sexta competencia que plantea Teresa en su libro, que es la proacción. Ser lo suficientemente proactivos para tomar decisiones sobre la marcha y lograr el resultado que estamos esperando. Y la planificación de nuestros procesos, lo comentaba Mari en su intervención en el chat, ese proceso de planificación que no deja margen a descontrol, que no deja margen a improvisación. Lo veíamos en los live de los sábados, veíamos que la improvisación se planifica, que muchas veces decimos, no, yo voy e improviso. Hasta la improvisación se planifica, hasta la improvisación tiene parámetros, estructuras de éxito que nosotros debemos seguir. Y un constante entrenamiento que nos permita, de alguna manera, consolidar, pulir, optimizar nuestro proceso de inteligencia no verbal, que nos permita ir acorde con el lenguaje no verbal, con la inteligencia emocional para poder comunicarnos y, por supuesto, con toda la lingüística que involucra el proceso de persuasión. ¿Preguntas con relación a esto, muchachos? Si sienten que estoy hablando mucho o que voy muy rápido, paran y me lo dicen, no hay ningún problema. Ok, vamos a continuar entonces. Lo que casi siempre piden, lo que la mayoría les gusta, lo que la mayoría siempre desean. Me hubiese gustado poder ubicar todos, no pude, solamente ubiqué 8, digamos, tips para poder utilizar el lenguaje no verbal. Fíjense que había puesto 6, llegué a 8 allí porque me parece muy interesante. Mari dice, nombre de autora española, se llama Teresa Baró. Teresa Baró se llama la autora, maravillosa autora madrileña. Lenguaje no verbal para persuadir. ¿Cómo me muevo para persuadir? Esto también pueden capturarlo, esto también pueden copiarlo. Igual pueden tener acceso a estas láminas si ustedes lo desean, a todo el material digital. Mantengan la mirada fija. Siempre es importante controlar los marcos gracias a la mirada. Mantener la mirada fija y solamente soltar para controlar el biorritmo. ¿A qué llamamos biorritmo? Esa búsqueda de poder preestablecer o de poder predefinir cuál es el ritmo de la conversación, cuál es el ritmo de determinado proceso de vida. En este caso, nosotros mantenemos la mirada fija y cuando queremos un proceso de reflexión, soltamos la mirada, cambiamos la mirada hacia otro lado. Entonces, mantengan siempre la mirada y que ustedes puedan permitir calibrar hasta qué punto están intimidando, hasta qué punto están generando confianza. Una mirada fija, una mirada sostenida puede ser generadora de confianza, como puede ser generadora de intimidación. Punto número 2, quien controla los marcos, controla la conversación. Los marcos son esos procesos de interacción que nosotros tenemos para poder relacionarnos con las demás personas. Es decir, hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo, quién habla más, quién habla menos, quién argumenta con mayor poder y quién argumenta con menor poder, hasta dónde te lo permito. Quien controla esos marcos, entonces controla la conversación, controla el proceso de persuasión. Punto número 3, el movimiento refleja la calidad de tu pensamiento. Si nuestro movimiento es inseguro, si nuestro movimiento es lento, si nuestro movimiento es tardío, la calidad de nuestro pensamiento seguramente que lo va a ser. Y véanlo en las demás personas. La persona que tiene un movimiento torpe, que se le caen las cosas, que no logra coordinar, es una persona que está nerviosa, es una persona que está insegura. Y seguramente su argumento no es lo suficientemente poderoso, no es lo suficientemente válido. Y cuando hablo de movimiento, hablo de cercanía, hablo de proxémica, hablo de distancias. Manejen las distancias para poder lograr afianzar el argumento que ustedes están buscando. Objetos de poder. Los objetos de poder son sumamente valiosos y les voy a dar, por ejemplo, un tip. Los objetos de poder son herramientas de poder. Cuando yo estoy hablando con una persona y tomo elementos valiosos, como por ejemplo un celular caro, un bolígrafo a modo de batuta y doy las directrices con el bolígrafo,
estoy dando a entender a la persona que yo soy el director de esta orquesta, que yo soy el director que está dando las pautas en una clase, en una conferencia. Si yo estoy manejando el bolígrafo a modo de batuta y digo tú y señalo, eso es lo que estoy, por cultura general, tratando de o logrando entregar a la persona. Otro objeto de poder que podemos utilizar, los lentes. Cuando nosotros queremos parecer mucho más intelectuales o queremos parecer mucho más interesados, nosotros podemos hacer este gesto. Ese gesto que denota que estoy aclarando mi vista porque me interesa mucho lo que estás diciendo. Si no me interesa lo que estás diciendo, hago este giro. No me interesa, o sea, ya ni siquiera me preocupo por verte bien, ya ni siquiera me preocupo por dirigir mi cuerpo hacia ti. Eso es los objetos, el uso de los objetos de poder. El gesto abierto de quien no tiene. Una persona que maneja gestos abiertos, una persona que maneja palmas abiertas, que maneja el cuerpo totalmente abierto, es una persona que reviste poder. Es una persona que no le tiene miedo a nada. Es una persona que no le tiene miedo a ese proceso de negociación. Entonces traten de manejar gestos abiertos. Traten de leer la persona que tiene el gesto cerrado o la persona que tiene el gesto cubierto. La persona que tiene el gesto cubierto, que no da margen a dejarse libre el cuello y el pecho, es una persona que tiene muchísimo miedo. Es una persona que no confía realmente en su argumento. El punto número 6, la distancia corta genera, dice Antonio, palmas abiertas también es sinceridad. Exactamente. Cuando mostramos las palmas, y eso viene de la cultura de los caballeros, cuando mostramos las palmas queremos decir que no tenemos armas, que no tenemos una espada, que no tenemos un cuchillo, que tenemos una pistola, y eso es lo que se ha mantenido en el inconsciente colectivo a lo largo del tiempo. La distancia corta genera coacción. Cuando hablamos de distancia corta, no me refiero a distancia física, hablamos de responder rápidamente, de responder de manera precisa, de responder los argumentos inmediatamente que los hagan. ¿Por qué? Porque esa distancia corta, en su justa medida, por supuesto, nos va a dar poder, nos va a dar seguridad, va a restarle inseguridad a nuestro argumento, todo lo contrario, le va a dar solidez, lo va a hacer mucho más robusto. Utiliza los silencios para controlar el ritmo. El silencio es, por ahí escribí hace unos días en mis redes sociales, el silencio es uno de los elementos de oratoria más importantes y además no tiene errores ortográficos. Piensen en eso. El silencio nos da la oportunidad de llevar el ritmo de la conversación si nosotros sabemos utilizarlo. El silencio cuando queremos una reflexión, el silencio cuando queremos que la persona haga un acto de contrición, el silencio cuando queremos una respuesta de parte de la persona, controlemos los silencios. Y por supuesto la paralingüística al servicio de tu argumento. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la paralingüística desde utilizar el tono alto y el volumen alto con las cosas que queremos que se recuerden, o la lentitud de las palabras en el momento para las frases que queremos que se recuerden, o cuando queremos hablar rápido para que no se entienda mucho lo que estamos diciendo, porque hablamos del precio, porque hablamos de algunos elementos que no son tan beneficiosos dentro del proyecto, dentro de nuestro producto o servicio, entonces lo utilizamos mucho más rápido, mucho más bajo y con mucha más dejadez y menor articulación, porque no revisten de importancia. Sí revisten, pero a nosotros nos conviene que no. Entonces es preferible utilizar la paralingüística a nuestro favor. Dice Sandra, un día frente al silencio, te comento, tengo el grupo en Yamal y cuando se queda todo en silencio yo me preocupo, es decir, estoy capacitando y nadie habla, me preocupo demasiado, les digo o no me han entendido nada o entendieron todo. ¿Qué me aconseja? Primero, Sandra, sumamente importante que entiendas que los procesos de comunicación cambiaron. Los procesos de comunicación ya venían siendo más unidireccionales que bidireccionales y hemos luchado toda la vida con lograr que sean bidireccionales, pero siempre va a ser mucho menor la persona que se atreva a decir sí está bien o no está bien o sí entendí, porque las personas dan por sentado que sí entendieron, es el común, y muchas personas le tienen miedo a preguntar o tienen miedo
a generar una pregunta que diga o que los ponga en evidencia. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te aconsejo? Preocúpate por hacer un discurso, una capacitación, un speech lo suficientemente poderoso para que las personas lo entiendan. Y aplica, como segunda estrategia, aplica sistemas de verificación de la información. Por ejemplo, tú haces preguntas en donde las personas respondan cosas puntuales. Preguntas a personas en puntual que tú quieres que te den un feedback. O utiliza elementos que los hagan protagonistas. Por ejemplo, dentro de una conferencia, utiliza elementos que hagan parte de la conferencia a cada una de las personas, para que no se sientan un grueso, para que no se sientan un todo, sino que sientan, por ejemplo, que a pesar de ser no presencial, a pesar de ser una capacitación por Zoom, forman parte, están ahí y sobre todo tú te das cuenta que están ahí. Tú te das cuenta que forman parte de la capacitación y que son protagonistas de la capacitación. Ten en cuenta que es muy difícil, no te voy a mentir, es muy difícil los procesos de capacitación a través de la virtualidad porque generan una comodidad muy grande para el oyente estar allí, poner su cámara o no y poder recibir la información, así sea escuchando únicamente. O por ejemplo, voy en el vehículo, o por ejemplo, tengo a mis hijos dando vueltas por ahí y no quiero interrumpir. Entonces hay demasiados factores que no permiten que las personas puedan intervenir. No te preocupes tanto por esa respuesta, preocúpate más porque la capacitación quede lo suficientemente clara. Y bríndales alternativas para que puedan verificar la información. Hazles preguntas, diles que te escriban por el chat, diles que te escriban al privado del chat, que Zoom tiene la posibilidad de escribirte a privado, porque muchas veces no se quieren poner en evidencia, muchas veces no quieren, o sea, quizás no tienen la suficiente confianza para poder hacer una pregunta o por razones culturales no les gusta hacer preguntas en público. Entonces yo te recomiendo que les brindes alternativas de verificación de la información. ¿Preguntas con relación a esto, muchachos? Si quieren no hablen, pero por lo menos levantan la manito para saber que está bien, por lo menos levantan la mano para decir que todo se entendió o que no tienen ninguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Recuerden que me gusta muchísimo que me hagan preguntas. A ver, por aquí por el chat hay alguien que dice, perfecto, gracias. Antonio también levantó la mano por ahí. Hay una manito como de saludo, hay corazoncitos, gracias muchachos. Ok, el lenguaje no verbal para persuadir. Copien todo esto e implementenlo, aplíquenlo, porque es tremendamente poderoso, es tremendamente efectivo al momento de, conjugado con todo lo que ya hablamos, le demos esa solidez a nuestro argumento persuasivo, a nuestro mensaje persuasivo. Dice Sandra, ¿está bien hacer rifas para conectar mejor? Todo, Sandra, todo lo que puedas hacer para conectar mejor es válido. Todo lo que puedas hacer para que las personas se mantengan atentas, hazlo. Siempre que no seas invasiva. Nosotros hemos hecho estudios a lo largo de todo el año pasado, hicimos estudios porque nunca paramos las capacitaciones por Zoom y la principal respuesta en los feedback es que no les gusta a la gente que sean invasivos con sus espacios. La gente se supo adecuar a que estoy en mi casa, a que estoy en mi sitio seguro, a que estoy en mi sitio de tranquilidad y que si no prendo la cámara está bien, a que si no prendo la cámara y no prendo el audio está bien y te estoy escuchando y para mí es interesante. Personas que de repente pueden disfrutar de un podcast, pueden disfrutar de un audiolibro y así lo ven. No, quizá nos quieren preguntar, pero si te puedes valer de rifas, de juegos, hay innumerables plataformas ahora que te permiten hacer juegos interactivos entre la audiencia y tú. Hay uno que se llama WordWall, hay varias plataformas, me escribes al privado y te envío los links. Hay una que se llama Geniali, que es maravillosa para poder hacer juegos interactivos y te permite mantener a las personas conectadas a través de su teléfono, a través de la interacción y te va a ser de muchísima ayuda. Esto con relación a mantener la atención de las personas en las capacitaciones
por Zoom, que son tan difíciles. Pilares de la argumentación, importantísimo, me gusta mucho el sistema de la argumentación. Es, básicamente, distingue entre premisa y conclusión. Muchas veces tendemos a mezclar la premisa y la conclusión. Son las dos partes fundamentales de una argumentación. Una premisa, una idea que yo planteo, y la conclusión que deviene, que deriva, que depende íntimamente de esta premisa. La conclusión debe ser lo que nosotros queremos que la otra persona haga. Es decir, por ejemplo, si yo les digo, si todas las personas que tienen poder ven una clase de oratoria, tú debes ver una clase de oratoria. Entonces yo estoy planteando una premisa real, una premisa en donde digo, si todas las personas de poder, si todas las personas que tienen poder, que manejan poder, conocen, desarrollan habilidades de comunicación, como conclusión, entonces debes hacer un curso de oratoria. Debes hacer mi curso de oratoria. Eso es la argumentación. Existen muchas formas de argumentación, basada en valores, basada en conceptos, basada en principios. Lo pueden ver en el live de la argumentación, creo que fue el segundo o el tercero, y ahí se van a dar cuenta de cuáles son los tipos de argumentación y cómo lo vamos a hacer. Aquí vamos a ver solamente 4 pilares de los 7 que existen, y vamos a ver solamente 3 de las muchísimas estructuras que tienen que ver con la argumentación. Distingue entre premisa y conclusión. No mezcles una u otra, porque si ya la base viene con fallas, entonces construir una argumentación va a ser mucho menos efectivo. Presenta tus ideas en forma natural. Primero, presentar la premisa, 1, 2, 3 ejemplos, no importa. Presenta las premisas y por último presenta la conclusión. O presenta tu conclusión y sustenta con las premisas, pero no mezcles una u otra porque tiende a la confusión. Siempre parte, este es mi favorito, este pilar es fundamental, siempre parte de premisas fiables. Asegúrense de que la premisa que ustedes están utilizando para sustentar o para solicitar su conclusión sea fiable. La principal herramienta para un contraargumento es desvirtuar una premisa que no es fiable. En el momento que yo me doy cuenta que la premisa no es fiable, por ahí desvirtúo, contraargumento un mensaje persuasivo. Porque si yo logro desmentir ese supuesto que está sustentando tu petición, entonces no logro comprobarlo. Pasa muchísimo, por ejemplo, en las empresas que venden, ojo, no tengo nada contra ellas, pero estas empresas que utilizaban antes el argumento de esa alimentación te está matando, toma tal producto, tomar Coca-Cola te está matando, comer azúcar te está matando. Ese argumento perdió valor porque había gente que vivía muchísimos años comiendo azúcar y no se moría. Entonces las personas empezaron a entender que el argumento no era una premisa fiable. Realmente el azúcar es dañina, el azúcar en ocasiones mata, pero no era una premisa fiable porque era rebatible. Entonces esas premisas no daban pie a un argumento persuasivo. Igual, por ejemplo, y les voy a hablar de un contraargumento que creamos para una marca para una empresa de estas de multinivel. Muchas personas decían, no, es que eso no me gusta, no te compro porque eso no me gusta. Esa premisa no es fiable. ¿Por qué? Porque le dijimos, esto no es para que te guste, esto es para que te funcione. Entonces, esa premisa fiable, que ellos consideraban fiable, la desvirtuamos, la tumbamos, y entonces las personas no tenían cómo rebatirlo. Es verdad, no me están vendiendo algo para que me guste, me están vendiendo algo para que me sirva, y realmente sirve. Entonces, de esa manera logramos rebatir esa objeción. Y en el cuarto pilar que vamos a ver el día de hoy, les digo, vamos a ver solamente 4, porque no creo que nos dé tiempo, ya casi vamos a terminar. Él repite términos consistentes. ¿A qué me refiero con repetir términos consistentes? Hago referencia a
Siempre utilizar palabras similares, iguales en su mayoría, iguales de preferencia, o utilizar las palabras del contraargumento o las palabras de las demás personas, las palabras de las personas que están argumentando en tu contra. ¿Por qué? Porque esas palabras son las palabras que están en el tapete, que están manejándose en el proceso de argumentación, y ya, como la persona las está manejando, no tiene que preocuparse por entenderlas. Entonces, si la persona nombra a tu producto, síguele diciendo producto. Si la persona nombra a tu producto elemento, síguele diciendo elemento. Porque ya la persona reconoce que eso es de lo que se está hablando a través de ese término. No lo hagas elaborar una investigación de a qué se está refiriendo. Por más sencillo que parezca, es una realidad. Repitan términos consistentes. Eso les va a permitir construir una argumentación valiosa. Estructuras indestructibles. Indestructibles de argumentación, la estructura número 1, una de mis favoritas. Un ejemplo personal que no se pueda desvirtuar, mi propuesta concreta y por lo tanto la conclusión. La segunda, que deviene del contraargumento, en donde yo rebato el argumento de la otra persona, pruebo que soy la autoridad o pruebo la autoridad con alguien más y por lo tanto la conclusión. Si quieren copien esto, si quieren capturen esto. Y punto número 3, la que más utilizo. La sinceridad táctica más una consecuencia inminente y la conclusión. ¿Qué es la sinceridad táctica? La sinceridad táctica es hablar de la realidad desde la no emoción, desde la sinceridad, desde la honestidad, desde la objetividad del argumento. No es lo mismo que tú digas, no, yo quiero que me pagues completo porque tú me debes ese dinero. No, mejor decir, yo quiero que tú me pagues ese dinero porque tú te comprometiste a pagarme ese dinero y no es justo porque ya yo di la prestación por la cual tú debías pagarme. Esa sinceridad es una sinceridad basada en la objetividad, en la no emoción, y es difícilmente, yo diría que casi imposible de rebatir, casi imposible de rebatir. Luego hablamos de la consecuencia inminente, pasa esto, esto y esto, por esto y en consecuencia va a pasar esto, esto y esto, por esto, tal conclusión. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que me pasó la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Una persona me estaba pidiendo una rebaja en un precio y su argumento era que estaban en crisis. El argumento que tenían era que estaba en crisis. Mi sinceridad táctica en ese caso fue, yo también estoy en crisis, al igual que tú, y tú eres una corporación y yo soy una persona natural. Por lo tanto, mi crisis es mucho más difícil que tu crisis. Por lo tanto, no te puedo dar el descuento. Y enseguida pude ganar esa pequeña controversia. Si yo hablo de una sinceridad táctica basada en la no emoción, luego hablo de una consecuencia eminente devenida de esa sinceridad táctica y luego planteo la conclusión. Esta estructura, esta fórmula es prácticamente infalible, prácticamente indestructible. Así que se las recomiendo ampliamente. ¿Preguntas con relación a esto? Me gustaría que les quedara súper clara las estructuras indestructibles de la argumentación. Si tienen alguna pregunta, si no, levanten su manito, pongan un corazoncito por allí o escríbanlo en el chat. Yo no tengo ningún problema por eso. Ajá, ya pusieron corazoncitos, ya está claro. Si tienen alguna pregunta, no duden en ninguna hacerla. Dice Lore, la sinceridad táctica me funciona con mi hija. Lore, la sinceridad táctica funciona con todo el mundo porque está basada en la no emoción, está basada en la no subjetividad. Te doy la realidad, te doy el plano, lo real, lo palpable, y luego te doy la consecuencia de que lo hagas o no lo hagas, y por último, la conclusión, que es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Entonces es muy, muy valioso, muy importante. Bien, continuamos entonces. ¿Ya se sienten que tienen poder? ¿Consideran que tienen poder ya con todo lo que han aprendido o todavía no? Pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir sus cámaras y decir, no, todavía no tengo poder, todavía quiero más. Igual quiero más.
Dice Aurelisa, se siente con un poquito más de poder, pero quiere más. Sí, entonces vamos a hablar del estado de conciencia, uno de los grandes descubrimientos, uno de los grandes elementos de los cuales nos valemos los que conocemos de persuasión para lograr construir mensajes persuasivos. Debemos ser conscientes. La persona que es consciente, deliberado, intencionado en su proceso de comunicación, prepara un discurso personalísimo para la persona a la que va a persuadir. No tiene un discurso genérico. La persona consciente estudia a su oponente antes, durante y después del discurso para poder optimizar cada vez más su speech. El dejado no se preocupa por su interlocutor y construye cualquier discurso. El consciente evalúa cada momento del argumento, cuando lo crea, cuando lo esgrime y cuando ve el resultado. El dejado no, sigue una estructura estática que aplica con todo el mundo. El que maneja estado de conciencia para poder establecer un proceso de persuasión correcto, calibra los resultados, monitorea y reorganiza. El dejado no mide el desarrollo del argumento, lo cuenta y después ve cómo lo arregla. El consciente comprueba el logro de los objetivos a través de la observación, a través de la calibración. El dejado le resta importancia a los resultados. Yo hice mi discurso, yo lo conté, si lo entendiste o no lo entendiste, normal. Y el que maneja estados de conciencia autoevalúa los resultados a posteriori. Se sienta a evaluar posteriormente al discurso de manera detallada qué funcionó y qué no funcionó, por qué funcionó y por qué no funcionó. El dejado no evalúa el argumento. La diferencia, la sutil diferencia entre el consciente y el dejado hace que el argumento sea verdaderamente poderoso o no. Tengan muchísimo cuidado con eso. Conviértanse en el consciente, conviértanse en la persona que bajo un estado de conciencia, bajo un estado de deliberación, realmente dice, sí, lo hice, sí, lo evalúo, sí, te analizo, sí, reorganizo, reajusto en el momento y esgrimo otro contenido. Eso es sumamente importante. ¿Cómo se reajusta la estrategia? Porque esa es una de las grandes preguntas. ¿Cómo hago en el momento que ya diseñé una estrategia y la lanzo en mi speech, en mi discurso? ¿Cómo hago para reajustarla? Primero mido el impacto del argumento, mido el impacto de mi speech en contraposición a mi objetivo. ¿Realmente logré lo que quería? ¿Realmente si yo quería lograr, voy a ponerles un ejemplo, si yo quería lograr del 1 al 10, logré un 5, impacté un 5, si yo quería que todos se levantaran y aplaudieran y ninguno se levantó o se levantó la mitad, mido el impacto de mi argumento, pero contraponiéndolo con el objetivo que tenía planteado. Número 2, indagamos sobre los posibles fallos que el argumento pueda tener de cara al interlocutor, de cara a esa revisión que hacemos del discurso, de su lectura corporal. Ajustamos el argumento según todas las herramientas de persuasión, paralingüística, inteligencia y lenguaje no verbal, que ya les expliqué anteriormente, y comprobamos el resultado obtenido. Volvemos a comprobar si el resultado es el que nosotros estábamos buscando. Si todavía el resultado no es el obtenido, volvamos al paso número 1. Midamos el impacto, indaguemos cuáles fueron los posibles fallos, ajustemos el argumento sobre la base de las herramientas de persuasión, paralingüística e inteligencia no verbal, y volvamos a comprobar el resultado obtenido. Esto hasta que logremos un argumento pulido, un argumento sólido, un argumento robusto que nos permita lograr los objetivos y lograr los resultados que al fin y al cabo estamos buscando con el sistema de persuasión. Preguntas con relación a este proceso. Este proceso es sumamente importante, es uno de los principales de mi objetivo, así que quiero que quede claro. ¿Realmente es posible reajustar la estrategia sobre la marcha? Sí, es posible. Es posible a través de 4 sencillos pasos que los tenemos allí. Mide de alguna manera el impacto del argumento basándote en tu objetivo. También indaga sobre cuáles son los fallos que tuvo tu argumento según la lectura que puedas dar de tu interlocutor. Como punto número 3, ajusta el argumento de acuerdo al conocimiento que tienes de paralingüística, de persuasión, de leyes de persuasión, de inteligencia no verbal, de lenguaje no verbal. Y por último, comprueba qué tal estuvo el argumento. Y repite hasta que sea completo.
La negociación como un todo. Vamos acá, esto me parece maravilloso. Quiero pedirle disculpas porque hay muchos puntos en esta lámina, pero quería hacer la contraposición de ambos. Cuando hacemos una negociación importante, cuando hacemos una negociación poderosa, cuando se practica la escucha activa, cuando tenemos la capacidad para escuchar más de lo que hablamos. El que habla sin escuchar, lamentablemente, no llega a una buena negociación. Comenzar con un argumento inalcanzable. Comenzar con un argumento inalcanzable nos da la posibilidad de poder bajar en un aspecto que se llama la banda de negociación, en donde yo doy un argumento de que quiero un 100 cuando en realidad quiero un 8, pero me permite decir quiero un 100 para luego ceder al 8, que es realmente lo que yo quería. Entonces comenzamos con un argumento inalcanzable para que a través de la banda de negociación podamos tener una estrategia que nos favorezca. El que no negocia, el que no tiene la negociación como un todo, plantea argumentos sin estrategia. El que sabe negociar utiliza la honestidad para generar confianza. Utiliza la honestidad para lograr confianza en su interlocutor. Recuerden que la negociación no es yo gano. En la negociación es ambos ganamos y yo gano lo que yo quiero, tú ganas lo que tú quieres. Ambos ganamos, cedemos, pero ganamos. Entonces, el que se preocupa por una correcta negociación usa la honestidad para generar confianza. El que no es una persona que miente, es una persona que manipula. Dentro del proceso de negociación, el que sabe negociar justifica su argumento para un bien común, para el bien de ambas partes, incluso de un tercero involucrado. El que no se basa en la manipulación y se basa en lograr el beneficio propio. El que sabe cómo negociar utiliza la ley de reciprocidad. El que no usa las leyes de persuasión. No conoce las leyes de persuasión. El que sabe negociar aplica la inteligencia emocional, es decir, el proceso de autoconocimiento, el proceso de autorregulación, las habilidades sociales, las utiliza en función de la negociación. El que no maneja emociones en el proceso de comunicación. Está interesado en ganar, ganar, ganar y ganar. Y por último, identifica las claves en los sistemas representativos de las personas, conoce los canales de comunicación. En cambio, el que no negocia no conoce ni siquiera que existen canales preferenciales de comunicación. Si nosotros queremos hacer un checklist de lo que debemos hacer para tener una negociación efectiva, entonces vamos a hacerle caso a estos 7 puntos para poder lograr establecer un estadio apropiado, un estadio propicio para poder generar una negociación que nos beneficie, que le beneficie al otro y que le beneficie incluso a un tercero involucrado. Así que esto se los dejo, si quieren captúrenlo, cópienlo, porque es muy importante para los procesos de negociación que podemos aplicar en diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente en un debate, sino en una negociación de la compra de un producto, en alguna negociación de la compra de un servicio. ¿Preguntas? ¿Preguntas con relación a esto? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? A utilizar un sistema para potenciar nuestro mensaje, técnicas ejecutables para poder robustecer nuestro mensaje y personalizar nuestro argumento según lo que nosotros queramos, según lo que queramos negociar, según lo que queramos lograr. Grábense esto: si sigues utilizando los métodos que funcionan para todo el mundo, los objetivos que tú persigues no los vas a lograr. Debes personalizar tu proceso. Debes hacer el proceso de negociación y de persuasión tuyo. Seguramente en cualquier curso de oratoria te dan 100 técnicas generales, genéricas. Grábate esto. Debes personalizar tu proceso de persuasión. Ahora quiero saber si tienen alguna pregunta, si puedo aclarar cualquier cosa, si puedo aclarar cualquier dato que quieran saber o algo en especial. Bueno, Sí. Básicamente yo sí quisiera es felicitarte, Julio, porque de verdad que esta información, bueno, súper valiosísima. Gracias de verdad por tomarte el tiempo de compartir estos conocimientos, que de verdad es algo que no vas a conseguir. No vas a conseguir por ahí, mucho menos de la forma como tú lo planteas, paso a paso, que a veces es mucho de las fallas, ¿no? Queremos ir a lo directo
a como así lo pensamos, y entonces cuando no tenemos el resultado, entonces nos achicopalamos o Abandonamos. pensamos que... sí, y se abandona, y resulta que las personas que son, que les va bien, son expertas haciendo este proceso. Y como también en los ejercicios, ¿no? Pasa cuando tú estás empezando a hacer ejercicios. Al principio te va a costar, y si no lo haces de manera intencional y planificada, entonces no vas a abandonar. Sí, Vas a estar definitivamente el propenso a paso a abandonar. paso, conocer el 1, 2, 3 es fundamental para que no abandones el proceso, para que sepas que hay un 3, 4 y 5 y si vas a llegar. Porque hay una desorientación si no conocemos el proceso. Y después llega un momento que es automático. Totalmente, claro. ¿Sabes? Llega un momento Claro. que ya lo puedes hacer automático, pero al principio hay que comerse las verdes y hacerlo intencionalmente, ¿no? Sí, es sumamente importante. Gracias, Lore, por eso. Gracias por haber estado acá, por tu participación, por recomendar a Gabriela, que se conectó por allí, está por allí con nosotros, y a ti por Julio, siempre una estar pendiente. pregunta. Claro, claro, Violeta, cuéntame. Olvida. ¿Cómo sé yo que una persona tiene alta inteligencia emocional? El proceso de inteligencia emocional lo puedes percibir cuando una persona es capaz de autorregular las emociones en los procesos de interacción. Es decir, una persona que es capaz de gestionar la molestia, que es capaz de gestionar la tristeza, que es capaz de gestionar incluso la euforia. Una persona que es capaz de, frente a una situación, y seguramente te tiene que haber pasado, alguien que por menos que eso hubiese explotado, esta persona logró manejar la tranquilidad, lo logró manejar con tranquilidad, lo logró manejar con entereza, lo logró manejar con sosiego. Es una persona que maneja inteligencia emocional. Es muy difícil manejar inteligencia emocional porque somos seres reactivos, pero la inteligencia emocional hace referencia a eso, a lograr, por ejemplo, que nos enfrentemos a una situación muy difícil, a una situación muy compleja, a una situación que pueda afectarnos y que nosotros podamos decir, son cosas que pasan, lo voy a resolver de esta manera. Ojo, no es dejarlo, no es soltarlo, es gestionar una posible situación que no sea del todo favorable para nosotros y convertirla en favorable. Yo puedo recibir un cliente molesto, que insulta, que amenaza, y en ese momento llego, gestiono la emoción del cliente, transformo la emoción del cliente, pasa por un proceso que se llama proceso de regulación, y a través de elementos que se llaman habilidades sociales, en la mentoría vemos 14 habilidades sociales, podemos lograr que el cliente cambie de esa emoción muy violenta a una emoción que sea favorable para mí. Si me interesa que siga violento, lo puedo lograr. Si me interesa que se calme, lo puedo lograr. Si me interesa que cambie a alegría, lo puedo lograr. Eso a través de la inteligencia emocional. Simplemente una persona que tú percibas que se controla, que controla sus emociones, es una persona que gestiona su inteligencia emocional. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo gigante a toda mi gente de Perú que está por allá. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todas las muchachas por allá, Violeta. Claro, claro que sí. ¿Quién más tiene preguntas, muchachos? Qué bueno, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Quién más cree que lo que recibió aquí puede aplicarlo? ¿Creen que sí? ¿Creen que pueden aplicarlo? Espero que una vez que puedan aplicarlo, me cuenten, me escriban y me relaten, me socialicen qué tal les fue y podamos seguirle sacando provecho a toda esta información. Por mi parte, agradecerles por haber estado acá, agradecerles por haber estado hasta el final acá conmigo y poder compartir sus experiencias, poder compartir sus preguntas que para mí son sumamente importantes. Espero que sigan conectados a través de las redes sociales, que sigan conectados a través de mi página web, porque vienen cosas muy interesantes, vienen cosas que les van a poder sacar un mejor provecho a sus talentos y a sus procesos de comunicación, que todos los procesos que involucren personas, que involucren relaciones personales, son valiosos y son importantes y podemos hacerlo gracias a la oratoria, gracias a la comunicación.